La fidelidad de Dios. Fiel es Dios para los que Él llamó a ser solidarios de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Intentemos llegar a la convicción total de que la fe y la esperanza no se apoyan en calidades o acciones humanas, sino en Dios, que es fiel, y por ello su palabra es palabra de honor. Dios es fiel y seguirá siéndolo. Nosotros tenemos que vivir a la escucha de Dios. Se suele decir que quien promete adeuda. También oímos ahí un refrán que dice, al rico no debas y al pobre no prometas. Prometer es colaborar en favor de la causa de alguien. Cuando este alguien acepta la oferta, se genera un compromiso, una deuda. Son muchas las personas que se prometen y se comprometen entre sí con sus semejantes. Por ejemplo, te doy esto a cambio de esto. O el convenio previo o contrato que se suele hacer en una compra-venta, por ejemplo. Sin embargo, los malvados dirán, en los negocios no hay amigos. Sería como decir, en mi persona no existe el amor. Si hablamos de la promesa y el propósito, por ejemplo, la promesa es la expresión con que uno se obliga a dar o a hacer algo. El propósito es tan solo una intención de hacer o no hacer. Hay personas que confunden las promesas con el propósito. Otras personas la confunden también con el voto, que es una promesa hecha a Dios o a la Virgen o a un santo. Es una entrega sin condicionantes y esto tiene gran importancia por la relación que se da entre un ser humano y Dios. Dios es muy serio frente a la inconstancia humana. A Dios se le pueden hacer votos y hay obligación de cumplirlos. Y ante Él se pueden hacer propósitos. Pero el ser humano con frecuencia no está en condiciones de hacer promesas a Dios, ni mucho menos de proponerle contratos ni negocios. Esto es muy arriesgado por nuestra falta de seriedad y de fidelidad. Con frecuencia se quiere chantajear a Dios haré esto si me concedes esto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho eso, no? Una vez conseguidos de Dios nuestro deseo ardiente, nos olvidamos con frecuencia de las promesas que hasta se hicieron con juramento. Dios, que conoce la miseria y la mezquindad del corazón humano, deja que sigamos nuestra vida como si se olvidara de aquello que dijimos en medio de la fiebre de nuestra responsabilidad. Ojo, hermanos, Dios ha cumplido muchas promesas. Dios sí está seguro de sí mismo. Dios sí puede hacer las promesas a los seres humanos porque es dueño y Señor, pues lo ha creado todo con su omnipotente sabiduría y amor. La promesa de Dios a la humanidad no es un contrato, es un acto generoso, gratuito de su amor. A la promesa de Dios, que es un don gratuito, un regalo divino, la persona debe responder con un compromiso. Creer es igual a comprometerse. Nos conviene ir avanzando por los caminos de Dios. Eso es
ir acercándonos a Él, convertirnos. Es exigirse una identificación con Él. Así podremos aspirar a una configuración con Cristo. Es servir a sus criaturas, ese acto de amor sobrenatural, porque sobre sus criaturas Dios tiene proyectos paternales. Las llamadas de Dios son con todas las consecuencias. Abraham, por ejemplo, ejemplo vivo de abandono en la providencia. A partir del llamamiento de Dios, toda la vida de Abraham será la de un arameo errante. Se fió de la palabra de Dios, así ejercitó su fe a pesar de las dudas y de las vacilaciones pasajeras. Nunca perdió la confianza en las promesas que Dios serían al final una realidad, ¿no? Actuó también su esperanza, y esto incluso cuando todo parecía indicar lo contrario. Isaac nació cuando nada lo hacía prever. Exactamente sucedió contra toda esperanza. Cuando este apoyo humano parece justificar de nuevo la fe de Abraham, aparece la prueba suprema. Y Dios le ordena que sacrifique a su hijo. ¿Te imaginas? Que sacrifique a su hijo, a su único hijo. La palabra de Dios es garantía de futuro. Entonces, la fe humana tiene que apoyarse en Dios. La fe no tiene otro fundamento suficiente y válido más que la fidelidad en Dios a su palabra, porque sus promesas son categóricas, definitivas e impregnadas de amor paternal. Cuando llega el fin, Abraham sigue esperando en que de Isaac salga un gran pueblo. De la tierra prometida, lo único que él logró fue el terreno que compró para sepultar a su mujer Sara. Cuando el propio Abraham fue sepultado allí, hubiera sido oportuno escribir en la lápida de su tumba este epitafio: aquí yace el primer hombre que se fió de Dios, abandonando a su providencia y sin ponerle nunca el más mínimo reparo. Sin duda, Abraham supo muy bien de quién se fió. La fidelidad de Dios con esta o aquella persona está por encima de toda suspicacia. La esperanza de fe en Dios se basa en su palabra. Es bueno insistir en que el fundamento de toda experiencia de Dios es su palabra. Dios es fiel a su palabra. En cuanto escoge, llama y se revela, despierta la fe. En cuanto hace promesas, descubre la esperanza. Y en cuanto confía una misión, en colaboración con Él, engendra la caridad. La esperanza deviene del diálogo con Dios. Por ejemplo, la esperanza humana de Abraham, cuando acabó toda esperanza, se apoyaba exclusivamente en la promesa de Dios, en la convicción de que la palabra de Dios es, sin la más mínima duda, palabra de honor, es decir, palabra de Dios. En la fidelidad de Dios, porque Dios es la roca. El ser humano responde con la fe en el presente y con la esperanza en el futuro. La respuesta de fe y de esperanza de todo individuo responsable es el amén. Si enfatizamos este asunto, expresará algo más categórico. Sé dónde pongo mis pies, pues camino sobre roca. San Agustín,
y otros de los santos padres interpretaron la palabra amén como es verdad, porque es suficiente que así Dios lo haya dicho o revelado.